La semana pasada hablamos de algunos de los límites del empirismo. Incluso en las versiones neoempiristas de Russell y del positivismo lógico del siglo XX, resumiendo mucho, se podría decir que al hacer tanto hincapié en la experiencia como única fuente válida de conocimiento, se entra en dos cortocircuitos. Por un lado, no puede dar cuenta el empirismo de muchos de los contenidos de las ciencias que tratan de realidades no perceptibles. Para Russell, la propia materia es al final inferida, lo que le acerca al idealismo de Berkeley. Y lo único que conocemos, por cierto, son las estructuras matemáticas, y eso le acerca al platonismo o al pitagorismo que él había abandonado. El otro cortocircuito del empirismo es que la propia teoría causal de la percepción, de la que el empirismo del siglo XX se nutre, no puede ignorar, pues demuestra que de hecho se tiene mucho más conocimiento del mundo físico del que la propia teoría empirista puede justificar o puede explicar. Esta semana vamos a ver algunas de las reacciones que hubo en el último tercio del siglo XX ante estos límites del empirismo, y en particular las provenientes del énfasis en las prácticas, en las operaciones y en los aparatos. Es decir, que a esta imagen de aquí lo que le faltarían son las manos. Llegamos así a la dicotomía entre el hacer y el pensar, pero más que dicotómicamente las vamos a ver como complementarias, y no en el sentido típico de que no se debe hacer algo sin pensarlo previamente, que eso está bien, recordadlo en vuestras vidas, sino al contrario, recordando que lo que no se puede hacer es pensar sin hacer. Esto es algo que las teorías de cognición extendida, en boga desde hace 2 o 3 décadas, pues reconocen sin problema, y es que las prácticas manuales dan forma al mundo de nuestras percepciones, pero tiene consecuencias también para la teoría de la ciencia. Aunque en un rato hablaremos de hacking y mañana de Nancy Cartwright, vamos a empezar con un texto breve del filósofo español Gustavo Bueno. En el volumen 2 de los 5 que componen la teoría del cierre categorial, escrito en 1992, Bueno se separa de la concepción de la ciencia como conocimiento de la realidad por parte de una mente, como conocimiento por correspondencia. Eso será en algunos casos, pero primeramente la ciencia es manipulación de contenidos del mundo por parte de los cuerpos humanos y normalmente mediante aparatos. Pero claro, esto lo hacen también las técnicas y las tecnologías. Lo que distingue a las ciencias de las técnicas y las tecnologías de otras prácticas operatorias en el mundo es que las ciencias desvelan o construyen, esta distinción de verbos es importante, estructuras sistemáticas entre los contenidos del mundo con los que trabajan. El ejemplo que pone es, el primer ejemplo de los muchos que pone es el de las elipses de Kepler. Dice, las elipses keplerianas resultarán de la proyección de las posiciones de una trayectoria espaciotemporal en el plano corpóreo, el papel, la pantalla del ordenador, etc., en el que la elipse pueda conformarse. Son las posiciones espaciotemporales de los planetas las que se reflejan en ese plano, como las oscilaciones del péndulo se reflejan en la línea sinusoidal que sobre una cinta se desplaza uniformemente, traza la aguja grabadora acoplada. Sobre una cinta que se desplaza uniformemente traza la aguja grabadora acoplada. Tampoco las líneas de fuerza de Faraday son líneas auxiliares que simbolicen un campo eléctrico, o sea, no es el modo en que tiene un sujeto de representarse el objeto, sino que son la proyección geométrico-conceptual del campo eléctrico de un imán en el plano. Es decir, un ejercicio físico de proyección de unas estructuras del mundo a un plano bidimensional. Es decir, que las órbitas de Kepler no están en el espacio, no son carriles por los que viajen los astros, tampoco están en la mente del científico genial Kepler que las entiende intuitivamente y después las plasma en el plano, sino que están primaria y originariamente en el papel, en el plano. No resultan de una representación por correspondencia, sino de una proyección de las trayectorias de los planetas. Por tanto, no es ni constructivismo relativista o subjetivista o social que saque la construcción de la contingencia histórica, ni realismo ingenuo que describa exactamente una realidad exterior, porque las órbitas existen primariamente en el papel.
Son los propios cuerpos los que, transformados en el papel, revelan estructuras sistemáticas, con lo cual existen en el papel, pero en tanto que revelan estructuras sistemáticas. Estas estructuras sistemáticas es lo que Bueno llama estructuras terciogenéricas, en los términos de su ontología materialista. Dice aquí, es sobre el papel en donde se revelan las más profundas estructuras terciogenéricas. De suerte que podría decirse que hasta esta revelación no se haya producido, las leyes sistemáticas permanecen ocultas. Estamos hablando de desvelar, revelar, permanecer oculto. O sea, en principio no es en principio estamos hablando de un realismo, pero un realismo no ingenuo, porque las elipses no existen, evidentemente, en el sistema solar, sino que es un producto terciogenérico. ¿En qué consisten esas estructuras sistemáticas terciogenéricas? Veámoslo con el mismo ejemplo de la semana pasada de Russell. La única manera en que tenemos acceso a la estructura del átomo es mediante el análisis de las diferentes frecuencias a las que las cargas eléctricas producen en el espectroscopio. Bohr y otros físicos, y estas son las cargas eléctricas y esto es las marcas que producen sus diferentes frecuencias en el espectroscopio. Bohr y otros físicos y filósofos hablaban del mundo macroscópico y del mundo microscópico. Pero aquí lo que dice Bueno es, desde nuestras coordenadas, la situación es otra. Las operaciones tienen siempre lugar en la escala macroscópica de nuestro cuerpo, de nuestros diagramas y aparatos. Y la escala microscópica no interactúa con ellos, lo que equivaldría a hipostasiarla, sino que resulta de un regreso dialéctico a estructuras sistemáticas que, como el punto geométrico, dejan de ser corpóreas en sentido macroscópico. Es decir, las estructuras terciogenéricas son sistemáticas, son como el punto geométrico, que es, aunque tengamos el punto dibujado en el papel, y siempre sea más que un punto, porque siempre es una mancha y un punto se define como lo que no tiene extensión, pero sin embargo ese punto que es corpóreo en el papel se está refiriendo de algún modo a una realidad terciogenérica que deja de ser corpórea en el sentido macroscópico. Pues lo mismo pasa con el mal llamado, según esto, mundo microscópico, porque no es un mundo que exista separado del nuestro o en paralelo y al que tengamos acceso de vez en cuando, sino que lo único que existe, digamos, es el mundo macroscópico, pero a partir de él podemos regresar a las estructuras sistemáticas que dan cuenta de los efectos o de los fenómenos que percibimos o que producimos en el laboratorio, y que son siempre, por definición, macroscópicos. Es decir, que el mundo microscópico es en realidad el resultado sistemático de las operaciones científicas, igual que lo son las órbitas de Kepler. Ni el punto geométrico ni la estructura del átomo son propiamente corpóreos, sino que son terciogenéricos, es decir, teóricos, pero no inferidos arbitrariamente, sino como resultado de operaciones y transformaciones de los propios materiales de partida. Esto en principio se parece, si queréis, a la solución de Russell que vimos la semana pasada. En realidad la estructura es inferida y lo único que tenemos son los resultados numéricos de los experimentos. Sí, pero la diferencia es que, igual que Russell tenía una teoría causal de la percepción, hay que tener o hay que añadir a eso una teoría causal de cada uno de los aparatos que se manejan. Y esto lo hacen los científicos continuamente, hasta el punto de que a menudo se habla de la circularidad del experimento, dado que para interpretar los propios datos experimentales es necesario tener teorías sobre cómo funcionan los instrumentos que nos están arrojando esos datos, de modo que nunca se puede comprobar una teoría desde el vacío. Esta fue una de las críticas de Quine al empirismo, y es una crítica que mencionamos la semana pasada y que a menudo se llama la tesis Duhem-Quine. La única manera de salir de esta circularidad es convertir el círculo vicioso en virtuoso, y esto se hace mediante la adición de más cursos operatorios que arrojen en sus resultados estructuras sistemáticas equivalentes. Diferentes maneras, por ejemplo, de llegar a los mismos resultados que el espectroscopio cuando lee o cuando analiza un átomo de hidrógeno. Aún así, a pesar de que exista esa posibilidad de, por cursos operatorios distintos, llegar a los mismos resultados, los resultados no tienen por qué considerarse como absolutos, porque siempre hacen referencia a esa escala macroscópica de la que se parte para llegar a ellos. Y aquí, bueno, compara su propia tesis con la de Kant, de que el sujeto trascendental da forma al mundo.
Pero claro, dice, bueno, la trascendentalidad de Kant era a priori, porque son las formas a priori de la sensibilidad lo que da la forma al mundo. La trascendentalidad de la que podemos hablar aquí es a posteriori, y la ponen las propias operaciones, en el sentido de que el espectroscopio siempre va recurrentemente a arrojar los mismos resultados si analiza un átomo de hidrógeno. Las operaciones, por tanto, son repetibles y sus resultados llevan una y otra vez a los mismos resultados sistemáticos, a las mismas estructuras sistemáticas. Veamos cómo lo dice, bueno. No se trata de una trascendentalidad a priori como la de Kant, sino a posteriori, una trascendentalidad que se funda en la misma capacidad de propagación o recurrencia de sus estructuras en el mundo experimental y por tanto en la posibilidad de reabsorber ese mundo, aun segregando todo lo que no pueda ser asimilado en tales estructuras operatorias. Sobre esto de la recurrencia se ha hablado bastante, en el sentido de que es muy difícil que dos experimentos sean exactamente iguales, o sea que nunca se repiten dos experimentos iguales, aunque depende, porque lo del espectroscopio y el átomo de hidrógeno sí. Pero claro, para los, digamos, históricamente importantes o relevantes, pero esto también es muy a posteriori, porque en su momento analizar un átomo de hidrógeno con el espectroscopio era muy relevante para las controversias del momento. Pero es verdad que hay instrumentos o incluso observaciones que no se pueden repetir tan fácilmente como pueda ser el de los experimentos del bosón de Higgs, por ejemplo, por poner algo, simplemente por lo que cuestan, o simplemente porque un científico rara vez quiere simplemente repetir un experimento que haya hecho otro, sino que quiere añadirle algo más. Pero esto de la recurrencia de esas estructuras es un poco independiente de ese debate, me parece, porque lo que se está hablando es simplemente que hay ciertas estructuras, otras no, a las que recurrentemente se llega por diferentes vías, se añadiendo un poco más, se añadiendo un poco menos. Eso es un poquito distinto a la conclusión de la repetibilidad de los experimentos. Lo que es repetible aquí, lo que es interesante que sea repetible, son las estructuras sistemáticas a las que se refieren esos experimentos. Y aquí la segunda parte de la frase: la trascendentalidad se funda, por tanto, en la posibilidad de reabsorber ese mundo, aun segregando todo lo que no pueda ser asimilado en tales estructuras operatorias. O sea, aquí tenemos el realismo de reabsorber el mundo y el constructivismo de segregar todo lo que no pueda ser asimilado. El constructivismo no podemos entenderlo siempre como positivo, de transformar una realidad en una dirección, sino que muchas veces la transformación es negativa, en el sentido de que simplemente para percibirla hay que quitar componentes o abstraer ciertos componentes. Es lo que hemos hablado en clase de que cada vez que percibimos un objeto, en realidad estamos produciendo un vacío entre nosotros y el objeto, porque otros seres o otros aparatos podrían detectar un montón de ondas mecánicas, sonoras, electromagnéticas, etcétera, entre nosotros y el objeto. Este reabsorber el mundo, por tanto, es clave, porque aquí llegamos a un punto crucial al que tiene que responder toda teoría de la ciencia que enfatice las transformaciones operatorias de la realidad mediante aparatos o lo que sea. Dado que las tecnologías son históricas y que están a escala humana, en el momento en que aceptamos que los aparatos no son simplemente, no desvelan simplemente o representan una realidad preexistente, sino que la transforman y hasta cierto punto la construyen, pues estamos dando pie a que se diga que los resultados de las ciencias son, por tanto, relativos a la escala humana y contingentes a la historia de la tecnología. Y esto es en parte así, pero el realismo se preserva en cuanto lo que estamos reabsorbiendo con los aparatos es el mundo mismo, aunque, como dice aquí, segregando todo lo que no pueda ser asimilado, es decir, que es de forma verdadera, pero no absoluta. Vemos algo, por tanto, que ya hemos visto en clases anteriores: la filosofía de la ciencia nos pone directamente en el terreno de la ontología. Y este es, creo yo, uno de los temas más apasionantes abiertos en la filosofía actualmente. Vamos a indagar un poquito más en ese tema. En la tradición anglosajona, los filósofos de origen analítico, entrenados en el empirismo lógico, también reaccionaron contra este empirismo, insistiendo en el papel de aparatos e instrumentos. Uno de ellos es Ian Hacking, que tiene la virtud, digamos, de que combina muy bien la historia y la filosofía de la ciencia. Su libro más famoso entre filósofos es Representar e intervenir, y ahí trata de solucionar la cuestión del realismo
rebajando las expectativas, diciendo que sabemos que entidades como los electrones existen en un sentido práctico operatorio, aunque no podamos estar seguros de todas sus características a la que se les asigna según la teoría de turno, digamos. En este otro libro, La construcción social de qué, se enfrenta al constructivismo, a la idea de que todo es socialmente construido. Dicen, en los 80 esto pues tenía su gracia, pero a finales de los 90 ya lo hemos visto, ya es un poco pasado. Está siendo aplicado durante los años 90 a tantas cosas que ha dejado de significar nada. Imaginaos hoy, 20 años después, pues aunque yo creo que se usa un poco menos la fórmula, sí que la usamos o sí que la oímos usada continuamente con la construcción social del género, es lo que más se discute hoy en día, pero en los 90 hubo una fiebre de construcciones sociales, según lo cual todo era socialmente construido. Entonces a lo que se dedica este libro, que por cierto creo que trabajaremos algo más en algunas otras clases, es a una historia del construccionismo y a una crítica filosófica del construccionismo. La historia que hacen los primeros capítulos pues va desde Kant hasta Kuhn, pasando por Carnap y el propio Russell, diferentes maneras de entender el constructivismo. Y en varios capítulos pues ya va analizando lo que significa eso de la construcción social aplicado a diferentes disciplinas o diferentes problemas. Hoy, o el capítulo que veremos hoy, se dedica a la física, y de nuevo a la física subatómica. Y comienza planteándose directamente pues, la pregunta ontológica con la que dejamos el texto de Bueno. Hace referencia a un libro de Pickering que se llama Constructing Quarks. Y dice, el título más atrevido en la arena de la ciencia natural es Constructing Quarks. Pickering dice lisa y llanamente construcción social. Pero, según el modelo estándar, los quarks son los ladrillos del universo. ¿Cómo podrían ser construidos, y mucho menos socialmente construidos? O sea que hay un tipo que es Pickering, que por cierto es muy interesante también, pero está menos traducido al español y por eso hemos cogido Hacking, que dice que los quarks son socialmente construidos. Y claro, ¿a qué se refiere eso? Dice Hacking, hombre, si se refiere a que nuestra idea de los quarks es socialmente construido, pues eso es casi trivial. Sí, claro, hemos llegado a ella, las ciencias son siempre sociales, hemos llegado a ella en un momento de nuestra historia humana, pero los quarks están ahí. Y dice Hacking, no, lo que está diciendo Pickering es más serio, más fuerte que eso. Está diciendo que los propios quarks son socialmente construidos. ¿A qué se refiere? Acordaos, o sea, ya no estamos ante el modelo atómico de Bohr, del que vimos que hablaba Russell, sino que ahora las partículas elementales que en el tiempo de Bohr constituían el átomo, se han roto aún más allá y en otras partículas elementales menores. Incluso los núcleos de los átomos se consideran que desde los años 60 más o menos, que están constituidos por quarks y otras partículas elementales, con lo cual los quarks serían los ladrillos últimos del universo, efectivamente. ¿Qué significa decir que están socialmente construidos? Pues lo dicho, no es simplemente que la idea de los quarks tenga un origen, sino que la física podría haber ido por otros derroteros que no llevaran necesariamente a unos aparatos que detectaran los quarks o a una cosmovisión en la que los quarks fueran los ladrillos últimos del universo. Eso es a lo que se refiere la tesis fuerte, digamos. Esta tesis es, entre otras cosas, el resultado de la historia de la tecnología. En el caso de los quarks, hasta 1950, aquí vamos a leer primero, Pickering no niega en ningún momento que haya quarks, solo mantiene que la física no tenía por qué tomar la ruta de los quarks. Su afirmación es de tipo completamente general. O sea, tampoco es un relativismo extremo el que se está presentando, decir, no, los quarks son socialmente construidos, pues son una cosa del heteropatriarcado capitalista y en realidad no existen. No está diciendo que no existan. Simplemente está diciendo, está diciendo que otra física hubiera llegado a lo mejor a otra descripción del mundo. Y eso es, los quarks son solo un ejemplo, dice, su afirmación es de tipo completamente general. No era necesario que la física tomara la ruta que implicaba las ecuaciones de Maxwell, la segunda ley de la termodinámica o los valores actuales de la velocidad de la luz. Acordaos que esto era muy importante, los valores actuales de la velocidad de la luz para la teoría de la relatividad de Einstein. En el caso de los quarks, hasta 1950-1960, los detectores de bombas de vacío que se usaban, pues no detectaban nada parecido a los quarks.
fueron, entre otras cosas, las necesidades bélicas y de energía nuclear de la Guerra Fría los que llevaron a aceleradores de partículas y a la física de altas energías. Y es en ese contexto histórico y contingente, dependiente de cosas como que haya comunismo en Rusia, pues es en ese contexto donde aparecen los quarks. En el otro ejemplo que pone, pues la segunda ley de la termodinámica aparece en el contexto histórico concreto y podemos decir contingente de la revolución industrial y en la necesidad de minimizar el gasto de los motores de vapor. Si no se hubieran descubierto los motores de vapor unas décadas antes y se hubieran primado otras fuentes de energía, pues a lo mejor no habría termodinámica o no habría segunda ley de la termodinámica en el sentido en que la entendemos. Hawking insiste, aquí no se trata de discutir sobre la verdad de los quarks o de la termodinámica, sino sobre las condiciones históricas de su posibilidad. Estas condiciones tienen que ver con el ajuste entre teorías, prácticas e instrumentos, lo que llama Hawking y Pickering, de hecho, resistencia y acomodación. Vamos a ver lo que dice. Los investigadores científicos tienen modelos teóricos, conjeturas especulativas expresadas en términos de esos modelos. Tienen también concepciones de un tipo mucho más práctico respecto a cómo funcionan los aparatos y qué puedes hacer con ellos, cómo pueden ser diseñados, modificados, adaptados. Finalmente están los aparatos mismos, el equipamiento y el instrumental, algunos comprados de los disponibles en el mercado sin características específicas para el uso que se les va a dar, otros cuidadosamente montados a mano y algunos otros muy mal construidos con materiales de bajo costo a medida que la investigación lo demanda. Lo normal es que los aparatos no se comporten como se esperaba. El mundo se resiste. Los científicos que no optan sencillamente por abandonar tienen que acomodarse a esa resistencia. O sea, resistencia y acomodación es que el mundo impone una fricción. El mundo se refiere a los materiales con los que los científicos operan en el laboratorio o en el campo o lo que sea. A esos materiales imponen su resistencia y ahí hay una constante labor de acomodación y esa acomodación puede tomar varias rutas distintas. Por tanto, ese ajuste, esa acomodación es lo que es, según Pickering, históricamente contingente. ¿Por qué? Pues porque puede ir por un lado o por otro, puedes cambiar la teoría, puedes cambiar el instrumento, depende, como hemos dicho, de la historia de la tecnología, de lo que haya a mano, de la interpretación de lo que haya a mano, en fin, depende de varios factores que no son... Que podemos imaginar que fueran diferentes, digamos, y por tanto nos llevarían a un ajuste distinto. El resto del texto, que es un poco más largo, se dedica a refutar las previsibles objeciones de los físicos. Por ejemplo, pues si un alienígena avanzado llegara a la Tierra y tradujéramos su física, sería fundamentalmente igual que la nuestra. Responde Hawking. Pero es que a lo mejor su lenguaje ni siquiera es traducible. No sé si habéis visto la película La Llegada, pero habla un poquito de eso. Otra objeción, las ecuaciones de Maxwell se deducen necesariamente, da igual la contingencia histórica. Responde Hawking, es que a lo mejor imposible históricamente, pero imaginemos que si hubiera tenido que hubiera habido ordenadores potentes a principios del siglo XIX, no hubiera hecho falta deducir las ecuaciones de Maxwell. Otra objeción de los físicos, vale, no se hubiera llegado a la misma física, pero se hubiera llegado a algo equivalente. Responde Hawking, ¿qué es eso de la equivalencia? ¿Cómo se demuestra? Las matemáticas de principios del siglo XX se tuvieron que hacer para dar cuenta de la física que se estaba desarrollando. Solo se pueden hacer equivalentes a otras a posteriori, que no es poco, ¿no? Pero normalmente entre los sistemas equivalentes hay bastantes detalles que sí que importan en el momento en el que se están desarrollando. Luego a posteriori se pueden hacer equivalentes, pero sirven para explicar esos detalles porque de hecho históricamente se elige un sistema sobre otro que a posteriori se considera equivalente, pero que en el momento no. Pone el ejemplo del cálculo de Newton y Leibniz, por ejemplo. Dice el físico, vale, de acuerdo, pero hay una progresiva convergencia, y no solo el físico, sino que hay muchos filósofos, una progresiva convergencia entre nuestras representaciones y las cosas mismas. Hawking responde de nuevo, a pequeña escala sí,
puesto que en eso consiste precisamente el ajuste robusto entre teoría, experimento y aparatos, que como es acomodaticio, pues va mejorando casi por definición. Pero esto no es porque represente la realidad, sino porque si se desajusta de esa realidad, no solo de esa realidad, sino que si esa acomodación, ese ajuste entre lo que llama fenomenología del instrumento, o sea, la interpretación del instrumento, la teoría, los experimentos mismos, etcétera, etcétera, si ahí se producen desajustes, pues se abandona y se recurre a otro conjunto de ajustes, digamos. Entonces, lo importante es la discusión a gran escala, en la que es decir si la ciencia representa o no una realidad preexistente a ella. Y dice Hacking que puede ser, no dice que no, pero que esto es compatible con decir que hay varios modos de llegar a esa respuesta, que hay varias físicas posibles y que si esa respuesta, pues asintóticamente nos aproximamos a ella, pero está tan lejos que da un poco igual, porque las teorías son compatibles con esa visión, pues teorías distintas de la física, digamos, o teorías físicas diferentes. Así que con la pregunta de si son lógica e históricamente posibles otras físicas, igualmente verdaderas que la actual, dejamos esta clase hasta mañana. Y mañana hablaremos de Cartwright y los vínculos entre física y biología. Hasta luego.